Abran su Biblia en esta mañana en el libro de los Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 15 al 30, al 31 más bien, Jueces 3, del 15 al 31, para acabar esta mañana con el libro de los Jueces. Perdón, con el capítulo 3 del libro de los Jueces, no con todo el libro. Y dice así la palabra de Dios. Jueces 3, versículo 15, hasta finalizar el capítulo. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y a los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, o sea, aproximadamente 25 o 30 centímetros. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado para estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En esta mañana tenemos delante de nosotros una enseñanza muy dramática. Muchas personas que no pueden comprender el espíritu de la Biblia se han preguntado por qué la Biblia narra, relata y describe escenas tan crudas, tan frías, tan crueles como la que acabamos de leer, y eso no es nada todavía. Ustedes necesitan comprender como cristianos que por eso se llama la Santa Biblia, porque dice la verdad respecto a nosotros. Una vez un hombre me dijo: Oye, ¿cómo puedes explicar que en el capítulo 3 de los Jueces el Espíritu Santo describa con detalles que un hombre le entierra un puñal a un gordo, y este hombre está tan gordo que se le queda el puñal dentro, y hasta en el mango se le queda la grasa de la gordura de la persona muerta? ¿Tú puedes creer que esto es una enseñanza de Dios? Y me dice esta persona además, dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Biblia es útil para enseñar y para corregirnos, porque todo es inspirada de Dios.
¿Podrías tú creer, me insistió esta persona, en que también Jueces 3, del 15 al 30, es inspirado por Dios? Y la respuesta es, desde el versículo 1 del Génesis hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo primero que le contesté a esta persona es lo siguiente. Número 1, todos los días toda la gente lee peores cosas en el alarma. Peores cosas en la nota roja y peores cosas estamos viendo en la revista Time, en la revista Newsweek, en los noticieros de televisión, de lo que está pasando ahorita en 1994 en Ruanda, África. Si ustedes ven la última revista del Time, van a ver fotografías de cadáveres, de cientos de cadáveres de niños, de hombres y de adultos flotando en los ríos, despedazados, mutilados por una horda de salvajes, gente asesinada que no tenía ningún asunto ni por qué estar atravesando la guerra tan sangrienta que este país está atravesando. ¿A qué se debe tanto odio? Dice el encabezado de una de las páginas de la revista Time. ¿De dónde sale tanto odio para que 100 o 200 negritos con machetes arrasen las aldeas y maten a niños recién nacidos, atraviesen a mujeres embarazadas, les corten la cabeza a todos los varones, los manden al río, los entierren como cucarachas y se comporten realmente como animales? ¿De dónde viene tanto odio en los seres humanos? La Biblia no esconde, no nos oculta lo que hay en nosotros y dentro de nuestro corazón. Antes de poder explicar la acción y la conducta de un hombre de Dios llamado Ahoz y la forma como él mató al rey de Eglón, vamos a analizar la narración brevemente en esta mañana. Al finalizar el capítulo 3 de los Jueces, los israelitas acaban de obtener una gran victoria contra los moabitas. Los moabitas, junto con los amonitas, descendían de la línea directa de Lot. Lot, otra dramática narración en Génesis capítulo 19, tuvo relaciones con sus 2 hijas. Las 2 hijas, estando el borracho, tuvieron relaciones con él y nacieron 2 hijos. Y de la descendencia de estos hijos de Lot, se perpetuaron como enemigos de Israel por todas las generaciones, los moabitas y los amonitas. La descendencia que venía de Lot era una descendencia caracterizada por el incesto. Y tenemos que comenzar a comprender profundamente la palabra de Dios. Porque Dios tiene una razón, Dios tiene la sabiduría perfecta para que nosotros podamos entender que cuando hay un problema de comprensión en la Biblia, no es Dios el culpable, es tu mente y mi mente. Si hay algo que no se puede comprender en la Biblia y podemos nosotros juzgar a Dios y sentarlo en el banquillo de los acusados y decir, ¿cómo puede un Dios hacer esto? ¿Cómo puede Dios permitir en África? ¿Cómo puede hacer estas cosas? Necesitamos sentar y dejar que Él hable, que Él nos explique y que Él nos abra el entendimiento para que nuestras mentes finitas y limitadas lo puedan comprender. Los moabitas era una generación producto, repito, del incesto. Y la Biblia en el capítulo 1 del Génesis, escuchen muy bien, el capítulo 1 del Génesis plasma y estampa para siempre los principios más profundos de toda la Biblia. En el capítulo 1 del Génesis se encuentran los principios de Dios escondidos que corren de otra forma diferente por las páginas de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 1 del Génesis se encuentra el día y la noche. Y vemos nosotros que cada generación acaba igual que los días, con la obscuridad, con las tinieblas, con la tragedia. El Génesis 1 describe los ciclos de la humanidad.
Génesis 1 enseña y establece todo será de aquí en adelante según su género, según su especie. Padres alcohólicos nacerán hijos alcohólicos. Padres degenerados tendrán probablemente hijos degenerados. Enfermedades del SIDA posiblemente serán transmitidas a tus hijos y a tus nietos. Esta ley genética es inexorable. Dios no puede sacar las manos y detener la ley que desde el principio Él estableció. Todo en la vida sería conforme a lo que tú y yo sembramos. Si tú siembras piña, si tú siembras cacahuates, si tú siembras chabacanos, si tú siembras mangos, nacerá todo conforme a la semilla que sembraste. No se puede violar. Si yo siembro semillas de uvas o de papayas y le digo a Dios, Padre, te pido que salgan mangos, Dios me va a decir, no puedo revertir las leyes naturales. Los milagros son la reversión de las leyes naturales solamente porque te arrepentiste después o porque esto y esto pasó. Si tú sembraste semillas de papaya, si tú sembraste semillas de chabacano, van a nacer y a crecer chabacanos y manzanas. Si tú has sembrado en tu vida odio, vas a recoger odio. Si tú has sembrado amargura, vas a recoger amargura. Si tú has sembrado chismes, si tú has hablado críticas, vas a recoger lo que tú hablas y dices y siembras. Nadie puede burlarse de Dios. Si no captamos y asimilamos estas leyes físicas y espirituales, no podremos operar en el mundo espiritual. Todo lo que el hombre siembre, Gálatas 6 del 8 al 9, el hombre tiene que recoger. Y la cosecha la recogemos y después que la recojamos y Dios vea nuestro arrepentimiento, Dios permitirá que comencemos a sembrar la buena semilla. Por eso la exhortación bíblica es, no se cansen de hacer el bien. Mientras más semillas de amor, de perdón, de misericordia, siembres con tus semejantes a tu alrededor, la cosecha que recogerás será de amor, de misericordia y de perdón también. Es la ley inexorable del Génesis. La familia de Lot, repito, era una familia maldecida por un pecado gravísimo de incesto. Esta tribu de los moabitas que vendían directamente de Lot, ocuparon el territorio entre los ríos Arnón y Ceres. Derrotaron a las tribus de Gad, Rubén y a la media de Manasés. Y vemos en el versículo del 15 al 30 que Dios levanta el segundo juez de Israel, llamado Ahos, de la tribu de Benjamín, hijo de Gera, y dice la Biblia, y no es coincidencia, que este hombre era zurdo. Si ustedes leen en Jueces capítulo 20, veamos rápidamente Jueces capítulo 20, vamos nosotros a ver que la mayor parte de los que descendían de Benjamín eran zurdos. Cosa curiosa que vamos a entender en esta mañana. Dice Jueces 20, versículos del 15 al 16, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente, había 700 hombres escogidos que eran, ¿qué dice? Zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Vemos pues nosotros en este pasaje que vamos a estudiar que los israelitas están bajo el dominio de un rey muy gordo, llamado Eglón. Esta palabra Eglón ramanita que ya vimos en el estudio pasado significa en el hebreo
doblemente perverso. Era un rey que tenía una perversidad doble. Y en la Biblia existen dos tipos de maldad. La primera se describe con la palabra poneros en el griego. Y esta palabra describe al diablo y a Satanás. Y la otra palabra, malo, simplemente, describe a la persona que es mala, pero que no arrastra a los demás hacia su maldad. ¿Ya me entendieron? O sea, hay dos tipos de personas malas en la Biblia. Hay el malo, que toma, que chupa, como dicen los jóvenes, que se las truena, pero que no le convida, ni tampoco invita a los demás y les dice, ándale, truénatelas, ándate, le echo un trago conmigo. No, esa persona sabe que está mal, sabe que está pecando, pero no quiere que los demás se contaminen, ni tampoco contagia su pecado. Pero hay otro tipo de personas, dice la Biblia, que no se conforman con pecar, quieren arrastrar al mayor número de personas, y es la amiga que te dice, vente conmigo hoy en la noche a la disco, te voy a traer a un compañero amigo de mi novio, nos vamos a ir a la disco, etcétera, etcétera, y la amiga que tú tienes, no sabes el daño que te va a causar si tú aceptas con ella esa invitación. Es una muchacha perversa, es un muchacho perverso. La perversión es arrastrar a los demás hacia nuestras maldades, y la maldad es simplemente hacer acciones malas, pero estar conscientes de que no podemos contagiar a más personas. La Biblia nos llama que el diablo es poneros, perverso. El diablo quiere arrastrar a la mayor parte de ustedes al infierno, y por eso les pone tantas trampas en la vida. Eglón era un hombre perverso, gordo, comía 5 kilos de atole en la noche, por lo menos 3 de tamales, cochinita pibil a las 3 de la mañana, y le entraba al pozole como nadie le ha entrado en la historia. Pesaba aproximadamente, de acuerdo a los cálculos al describir su gordura, más de 150 kilos. Era un hombre extremadamente voluminoso. Si se hubiera convertido este rey, no le hubieran dicho que él era el templo del Espíritu Santo, le hubieran dicho que era la catedral del Espíritu Santo. Pero no se convirtió. Así hay hermanos, ¿verdad?, que están así y no son templos, son la catedral del Espíritu Santo. Ni la villa está tan grande como ellos. En este pasaje se forma una delegación de israelitas para llevarle al rey Eglón un regalo a su palacio. Y entre esta delegación iba un hombre, y dice el versículo 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Tengamos en cuenta, para comenzar, que este hombre, Ahob, fue levantado por Dios. Número 1, para poder entender la narración, él fue levantado por Dios. Y este hombre llamado Ahob tenía una consigna, tenía una misión: libertad a los israelitas del yugo de Eglón. Y vamos a ver que el método que Dios selecciona es un método que continuamente corre a través de las páginas de la Biblia. Ahob era zurdo. Recuerden esto, un zurdo, observen, un zurdo no se guarda la espada aquí. El zurdo se guarda la espada aquí del lado derecho, porque cuando el zurdo saca la espada, no hace esto, sino que hace esto. El que tiene la mano derecha, el que usa la mano derecha, se guarda aquí la espada y la saca así. El zurdo la saca de derecha a izquierda, el ambidiestro de izquierda a derecha. ¿Cuál era la peculiaridad de que este hombre era zurdo? Que al entrar al palacio, los antiguos reyes tenían soldados que revisaban a las personas que entraban al cuarto o a la sala del rey. Y como este hombre Ahob era zurdo, los soldados no notaron en el lado derecho de su ropa que traería un puñal. Nunca se imaginaron que traería el puñal del lado izquierdo. Y al pasar la revisión, Ahob no le pudieron encontrar nada. Antes no revisaban como revisan ahora en los aeropuertos,
que te pasan por la derecha y por la izquierda, por delante y por detrás, y hasta por debajo de los pies. Pero en aquel tiempo el ser zurdo era una ventaja muchas veces en la guerra, porque eran una de cada 500 personas zurda en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces Ahaz se clava el puñal. Él, siendo zurdo, se lo mete en el lado derecho y aparentemente nadie se da cuenta de que le entra con este puñal. Llegan con el rey Eglón y le dicen: rey Eglón, venimos de parte de Israel a traerte este regalo, que consistía posiblemente en comida o en dinero. La Biblia no lo relata. ¿Cuándo le entregan el regalo al rey? Ahaz, ya saliendo unos pasos, les dice a los de la delegación: adelántense, se me olvidó algo. Y él regresa con el rey y le dice: rey, tengo un mensaje para ti de Dios. La Biblia dice que este hombre, Eglón, estaba en su sala de verano. Antiguamente los palacios tenían unos como porches grandísimos donde se recostaban, donde no podían entrar los criados más que cuando el rey jalaba un cordoncito o una campana, y en ese momento las visitas eran tomadas en cuenta como amigos personales del rey. Este hombre, Eglón, era gordo, se acerca a Ahaz para compartirle el regalo, y entonces saca el puñal inmediatamente de sus vestidos, se lo mete al rey en el estómago hasta la empuñadura, sacándole todos los intestinos. La Biblia tradujo estiércol, pero en el hebreo son intestinos, o lo que tenemos dentro del estómago. En el versículo 23 en adelante, la Biblia nos narra que este hombre sale corriendo del palacio, cierra detrás de él las puertas de la sala del verano del rey y las asegura con un cerrojo. Mientras que los sirvientes que estaban afuera del palacio y de las puertas de la sala del verano no tuvieron la mínima sospecha. Tal vez pensaron que el rey no había salido porque estaba en el sanitario o porque estaba acostado, o tal vez después de la visita se acostó a tomar una siesta. ¿Quién podría imaginarse que un hombre tuviera el valor de entrar a la oficina personal o al cuarto del rey armado y se pudiera atrever a asesinar al rey de los moabitas? Esta mínima sospecha de Ahaz le dio tiempo para que él saliera corriendo y comenzó a llamar a Israel con un cuerno, diciéndoles que Israel era ahora el que comenzaría a enseñorearse de los moabitas. Los israelitas siguieron a Ahaz, entraron al palacio y comenzó una matazón tremenda. La Biblia la describe como 10,000 hombres moabitas muertos en el asalto al palacio. Y después de todas estas cosas, la tierra vuelve a reposar 80 años después de que los israelitas vencen a los moabitas. En el versículo 28, dice la Biblia que Ahaz les dijo a todos los israelitas: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. ¿Cuál fue el grito de seguridad que impulsó a Ahaz? Jehová está con nosotros. Este grito, esta clave del grito de guerra, es también la convicción de todo el pueblo de Dios. Jehová está con nosotros. Y si no tenemos esa seguridad de que Él está con nosotros, jamás podremos enfrentarnos ya no al rey Eglón, ni a los moabitas, ni a los amalecitas. Dice Efesios 6:12, ahora nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Ya no tenemos lucha carne con carne, físico con físico, sangre con sangre. Nuestra lucha ahora se libra en el mundo invisible con armas invisibles del poder del Espíritu Santo. Vamos a continuación a explicar esta historia desde la perspectiva de Dios y continuamos con el tercer juez de Israel, Samgar. Número 1. Ayer en el desayuno, la mayor parte de los políticos que asistieron se sorprendieron, como la mayor parte de la gente,
de que hayamos hecho la proclama que haremos en esta mañana y la explicación que dimos de que la Biblia permite la pena de muerte. Vuelvo a repetir, las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios le concede la prerrogativa a los gobiernos, no al individuo, no a nosotros como personas en particular, le concede al gobierno instituido y formado la prerrogativa de que si ellos lo consideran así, puedan ejecutar la pena capital contra ciertos crímenes que amenazan la sociedad que Dios estableció en la Biblia. Ayer no lo explicamos ampliamente como lo vamos a explicar hoy para poder entender las conductas de muchas cosas que pasan en la Biblia, pero tenemos que encontrar qué es lo que Dios nos quiere decir. En Génesis capítulo 9, versículo 6, por primera vez en la historia de la raza humana, encontramos estas palabras relacionadas con la pena capital. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Número 1, Dios nos muestra en este versículo que desde que Noé descendió con el arca en los montes Ararat, en la frontera entre Turquía y Rusia, donde ya encontraron y comprobaron que ahí está efectivamente el arca de Noé, de ese tiempo en adelante, pongan mucha atención, Dios le entrega al hombre la espada de la retribución divina. Dios le dice a los seres humanos, ya no voy a enviar rayos, ni a sepultar como a Sodoma y como a Gomorra ciudades, ni como a la humanidad entera yo desde el diluvio. Ahora ustedes van a decidir y van a llevar a cabo la justicia divina. Si ustedes se equivocan y condenan a muerte a un hombre inocente, yo, dice el Señor, me cobraré esa venganza. Pero ustedes tienen que comprender que la maldad del hombre es tan grande en su corazón que necesita el ser humano un freno. Necesita tener temor en su corazón por su propia vida para que no continúe en su carrera delictiva y criminal. Y uno de los frenos que solo Dios conoce, y lo vamos a explicar, uno de los frenos más grandes que hay y que han existido en la historia de la raza humana para detener el crimen ha sido la pena de muerte. No podemos negar ninguno que se ha abusado de la pena capital. No se puede negar que hay hombres que se aprovechan de la pena de muerte para vengarse de sus amigos, es verdad. Pero esto no deja también de ser cierto, que los criminales piensan 3 veces más antes de cometer el crimen que van a cometer. ¿Qué pasó hace 10 años cuando comenzó a proliferar el SIDA? Las estadísticas nos muestran que ahora la mayor parte de las personas y de los homosexuales piensan 3 veces antes de irse con cualquier persona a acostar y a tener relaciones sexuales, sabiendo que hasta una niña pirruris, hasta una muchacha de las lomas como la de Tepito, las dos pueden estar infectadas por el mismo microvirus mortal. ¿De dónde salió este juicio y esta maldición del SIDA? Del cielo. Dios dijo, estoy cansado de la inmoralidad, estoy cansado cómo han abusado de esto, ahora Dios envía un juicio sobre nosotros. Y las gentes, en lugar de ser muertas en la silla capital, en la silla eléctrica o con una inyección, mueren la muerte más horrible que existe, que es morirse de SIDA. Te mueres hecho un esqueleto, una calavera, abandonado, chupado, como si fuera peor que 10 cánceres dentro de tu estómago, en el sistema linfático, y todo. ¿Por qué? Para que las personas que sobrevivimos
Entendamos que Dios es un Dios que ha establecido leyes para nuestra propia protección. Es mejor, escuchen, es mejor que una persona muera y no que 100 se contaminen. Es mejor sacar un jitomate de una caja de jitomates sanos a que dejar el podrido que contamine a los demás en la caja de jitomates. Este es el principio de Dios. Es mejor ejecutar a un criminal y que mañana amanezca, se mató al que secuestró un banco y mató a 2 policías. Y si yo soy asaltante de bancos y leo mañana, mataron a 2 ayer en el penal de Almoloya, de Juárez, y los sentaron en la silla eléctrica, ahora ya no voy yo a asaltar bancos tan fácilmente. Ahora lo voy a pensar antes de saber que matar a un policía es pena de muerte. Si yo quiero asaltar mañana una casa o robarme una niña de 12, 13 años para violarla y leo en el periódico, anoche se ejecutó a un violador que mató y violó a 5 niñas, voy a pensarlo 3 veces antes de volver a atreverme a violar otra vez a las niñas. Esta es la mente humana y Dios nos creó, Dios sabe cómo reaccionamos. Pero decíamos ayer a los políticos en el mensaje, si en México no se aumentan las condenas, y si en México no se hace algo drástico, estamos en una época donde se está volviendo una jungla, es una jungla el mundo. Ya en cualquier lado te asaltan, violan, asesinan, secuestran. Si no se aumenta la pena contra el crimen, vamos a ver realmente convertido en una selva la ciudad y los alrededores de la capital de México. Dios dice en el versículo 6 la razón de la pena de muerte. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ayer decíamos en el desayuno, señores diputados, señores senadores, Juan mata a Pancho. Pancho es enterrado, deja a una viuda y a 3 niños menores de edad. Agarran a Juan, lo llevan al reclusorio, lo mandan a la penitenciaría. La pregunta del juez es la siguiente, señores legisladores. ¿Cuántos años de condena podrán hacer que Juan pague la muerte de Pancho? A ver, ponte tú en el lugar de un juez. ¿Cuántos años de vida pagarán en una prisión la muerte y la vida de otra persona? ¿20 años? ¿30? ¿50? ¿Vale 50 años la vida de un hombre? No, la vida humana, la Biblia dice, no puede nadie ponerle precio, porque yo la di, dice el Señor. Ese hombre que murió llevaba mi imagen, fue creado a mi semejanza y no hay nada que pueda pagar por esa vida, ni 50 años en las Islas Marías. Lo único que puede realmente pagar por esa vida es que la persona que le quitó la vida pague con su propia vida. Solo una vida compensa otra vida delante de Dios. ¿Y por qué esta retribución? Por la sencilla razón que el asesino necesita entender que Dios valora la vida humana como algo digno de poder preservarse. Y para que todos nosotros como seres humanos sepamos que quitarle la vida a una persona con premeditación, alevosía y ventaja es un crimen calificado que implicaría la pena de muerte. Si no te condena la sociedad, dice Dios, yo te condenaré eternamente en el infierno. Ningún asesino, ningún ladrón, ningún homosexual, ninguno que se echa con varones, ningún secuestrador heredará el reino de Dios. Y la Biblia dice que esto éramos algunos. Mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados por la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Dios dice, el que quiera insistir, pena de muerte. Pero para aquellos que clamen, Señor, líbrame, sálvame, Dios tiene misericordia y no solamente no te castiga, sino que te regala la vida eterna. ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios injusto? Nadie podría atreverse a poder entender que esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. Oiga, pero entonces, ¿cuál es la congruencia? Segunda pregunta. Éxodo 20, versículo 13, dice, no matarás. ¿No es verdad? ¿No es verdad que dice Dios no matarás? Pero esta palabra matar, en el original hebreo, es la palabra
asesinar. Nosotros tenemos en el castellano matar y asesinar. En Estados Unidos hay slaughter, que es acabar así con una persona a pedacitos. Hay murder, que es asesinato. Hay crime y hay to kill, el verbo to kill, que es matar. Y cada término significa y tiene una connotación diferente. El problema está que en México no usamos los términos adecuadamente. Cuando nosotros decimos alguien mató a otra persona, es diferente a que digan alguien la asesinó. Matar puede ser por imprudencia, asesinar nunca es por imprudencia, es con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando Dios dice no matarás en Éxodo 20:13, Él está diciendo ningún ser humano, ninguna persona como individuo puede tomarse la ley en sus manos y planear, meditar y llevar a cabo el crimen de otro ser humano. Esta justicia de quitarle la vida a los seres humanos, Dios nos las quita como individuos. Observen esto. Dios nos despoja de este privilegio que muchos quisieran tener, pero esto Dios se lo entrega a los gobiernos. Y los gobiernos sí tienen delante de Dios la prerrogativa de ejercer durante su oficio la pena de muerte o la pena capital. Entonces Dios, vemos en Romanos ahora capítulo 13 en el Nuevo Testamento, qué versículo de la Biblia en el Nuevo Testamento aboga y apoya la pena de muerte. Dice Romanos 13 del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios, no por el PRI, ni por el PRD, ni por el PAN, ni por el PTM, ni por el que quieran. Dios es el que ha permitido que los candidatos del PRI en los últimos 50 años ocupen la silla presidencial. Que unos se engañaron, nadie lo puede dudar. Que es ilegal la posición del presidente, tal vez, pero la Biblia dice que es Dios el que juzga. A nosotros se nos manda someternos. Si dieron golpe de Estado y entran al gobierno por un golpe de Estado, los cristianos y la iglesia nos tenemos que someter al gobierno. Legal o ilegal, entendámoslo. Es igual que una mujer con un esposo injusto. La Biblia no le dice a la esposa, sométete cuando tu esposo sea justo. La Biblia dice, sométete en todo como al Señor, a tu esposo. Los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, estuvieron bajo un gobierno corrupto, bajo el gobierno romano, que los persiguió y los echó a los leones. Y antes de echarlos a los leones, no dijo Pedro y todos los demás, vamos a hacer una cruzada y vamos a paralizar el tráfico para ir a decirle a Nerón que es injusto lo que están haciendo y que son corruptos, hipócritas. Nunca se levantaron, ni tampoco ajusticiaron al gobierno, ni tampoco presionaron al gobierno. Simplemente le dijeron a Nerón, solo hay un Señor que es Jesucristo y no te vamos a adorar. En mansedumbre y en humildad entregamos nuestras manos en el Coliseo para que los animales nos despedacen vivos. A ti te juzgará Dios. Denle lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. Tenemos que entender la separación de iglesia y de Estado y de comprender estos principios. No hay autoridad sino de parte de Dios. La Biblia no quiere que nosotros hagamos desfiles de protesta en contra del gobierno y que estamos en contra de esto y estamos en contra de aquello. Nosotros podemos protestar en contra del aborto, sí, en contra del homosexualismo, sí, en contra de la pornografía, sí, de los males de la sociedad, pero nunca contra el gobierno. Porque han sido establecidos por Dios y Dios está usándolos de una u otra manera misteriosa a nuestra comprensión. Dios está usando a los gobiernos muchas veces para poder ponernos a la iglesia de rodillas. Nuestra labor es someternos. Versículo 2. El quien se opone a la autoridad. No dice justa o injusta, cualquier autoridad. El que se oponga, el que se levante, el que sea rebelde a cualquier autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación
para sí mismos. No te pelees conmigo. Yo no puedo arrancar esta hoja de la Biblia. No la puedo arrancar. Y guardarla y brincarme de Romanos 11 a Romanos 14. Está tan claro como el agua. Y la Biblia la aceptamos toda o no la aceptamos. No hay algo que es inspirado y algo que no es inspirado. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Ora, híncate y dile, Señor, dame entendimiento, porque mi corazón rebelde se resiste a comprender esto, pero no es porque no lo quieras comprender, es porque tal vez no te conviene comprender. Y dice el versículo 3, porque los magistrados, los jueces, los presidentes, los gobernantes, todos los que están en autoridad reciben el nombre de magistrados. No están para infundir ¿qué cosa? Hermanos, la Biblia enseña que los gobiernos tienen una función en un mundo de pecado donde vivimos. Dios separó los continentes e hizo México, Estados Unidos, Guatemala, Europa, España, y ustedes observan que nuestro planeta está dividido ya en esta época en más de 170 países, con la última repartición de Rusia en 15 repúblicas soviéticas. ¿Cuál es la razón de que el mundo esté repartido? ¿Por qué no somos una sola población? ¿Saben una cosa? Si fuéramos la tierra un solo idioma y un solo gobierno, nos acabaríamos en 3 años y medio. Si así separados, con fronteras y con gobiernos diferentes, estamos al borde de una tercera guerra mundial, el anticristo llevará al mundo a un solo orden mundial, porque detrás de un solo orden mundial se encuentra Satanás, porque un solo orden mundial sin Dios es el mundo dirigiéndose a su propia destrucción. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Los gobiernos y las naciones fueron instituidas por Dios para que pudieran ellos, los gobiernos, restringir el mal. Infundir temor, ¿con quién? Con la policía, con los soldados, con el ejército, con las cárceles. Si no hubiera policías, imagínense si no hubiera soldados, imagínense si no hubiera cárceles, imagínense, reinaría la anarquía. ¿Por qué tiene que haber lugares donde tengas que ser una persona guardada, alejada, separada de la sociedad? ¿Por qué tiene que haber fuerza? ¿Por qué tiene que usar armas? Porque la naturaleza humana es pecaminosa y el hombre no entiende, desgraciadamente, más que a través del uso de la fuerza. Dichosas y felices las personas que no son como el caballo, ni como la mula, que tienen que ser detenidas con freno, se les tiene que aplicar dolor para que entiendan los santos mandamientos de Dios. He aquí les pongo la bendición y les pongo la maldición. Y hazle como quieras. Obedéceme, no tienes por qué sufrir lo que estás sufriendo. Muchos de ustedes están sufriendo en esta mañana por razón de su rebelión. Nada más, la rebelión es lo que nos lleva a hacer de nuestra vida un vía crucis. Pero la Biblia dice que si tú te sometes, que si tú obedeces a tus padres, a tus maestros en la escuela, al Señor afuera del policía, el que te dice no se estaciona aquí, obedécelo. ¿Que quién se cree? Lo que se crea. Si Él es injusto contigo, Dios lo castigará. Nosotros tenemos por la fe que creer por nuestra conciencia que debemos someternos a cualquier autoridad. Porque detrás del director de la escuela, detrás del policía del tráfico, detrás del gobernante, detrás del presidente municipal, detrás del presidente de la república, detrás de un senador, se encuentra una autoridad divina respaldando a esa persona. Si la persona es injusta, Dios lo va a castigar. Mi deber es someterme. Detener el mal es una función de los gobiernos. Dice el versículo 3, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme porque no en vano lleva ¿qué cosa? La espada. Esta frase, la espada, es la misma que se usa en Génesis 9:6. La espada nos habla de la prerrogativa que Dios le confiere y le otorga a los gobiernos civiles
para poder ejercer la pena capital. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, no había gobiernos. Era anarquía. Y anarquía es cada quien haciendo lo que bien le parece delante de sus ojos. Esto es una anarquía total. Y cuando no hay líderes, cuando no hay autoridades, cuando no hay un ejército, los hombres acabamos destruyéndonos unos a otros por nuestra maldad. El libro de los Jueces, históricamente, tiene el trasfondo de que Israel no tenía rey. Y cuando no había rey, ¿a quién le iba a entregar Dios la autoridad y la prerrogativa de poder enterrarle la espada a alguien? A los hombres que él señalara y que se llamarían jueces. Y la palabra shafot en el griego, en el hebreo, jueces, significa el que juzga de parte de Dios. La forma como Ahab mató al rey de Eglón fue una forma trágica, pero él no podía ponerle alfileres cuando se acostara. No tenía una pócima venenosa para envenenarlo y que no sufriera. La narración es cruda y es fría. Los intestinos se le salieron del vientre. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que una persona que muere así sufre menos que una persona que muere de sida. Una persona electrocutada sufre menos que una persona que muere de cáncer. Una persona que muere bajo una inyección letal en la pena capital sufre menos que otras personas que mueren en los hospitales con cualquier otra enfermedad. Ustedes no saben lo que la señora Jacqueline Kennedy, que acaba de morir de cáncer linfático, sufrió. Nadie sabe lo que esa mujer sufrió al morir a los 64 años de edad. Hace años le dijeron los doctores, tiene usted totalmente invadido el sistema linfático de cáncer. No hay cura más que radiaciones y mitigar. No quiso ella ningún tratamiento. Dijo, yo ya no quiero seguir viviendo con $500 millones en el banco. $500 millones en su cuenta personal, más lo que le regaló Aristóteles Onassis, más el gobierno americano lo que le daba para sostener a ella, a su familia por todos los siglos. Ella dijo, no quiero vivir, ya no me interesa nada, no tengo anhelo ni esperanza, me quiero morir, y se murió tal como ella lo pidió, en dolores y en estertores de muerte terribles por la muerte del cáncer en el sistema linfático. Sin embargo, los hombres no comprendemos que cuando Dios ejecuta a un criminal, muchas veces es por la misericordia de Dios. A ver, escucha lo que acabo de decir. En lugar de que digas, qué Dios tan cruel, qué Dios tan misericordioso, de haber quitado a alguien de la sociedad por una muerte súper rápida que una descarga de la silla eléctrica te mata en 3 segundos. Ni siquiera lo sienten. Son miles de voltios los que recibe un electrocutado. Se elimina de la sociedad igual que las personas que llevaban al paredón. Sin embargo, los hombres no entienden que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y finalmente, dice Jueces 31, hablando de Samgar, el tercer juez, que solo era hijo de Anat, mató a 600 hombres, con una quijada de bueyes y salvó a Israel. Vean ustedes hasta el capítulo 3 del libro de los Jueces a 3 hombres. 3 hombres de Dios en los primeros 3 capítulos de los Jueces. Otoniel, Ahab y Samgar. Nosotros encontramos en la vida de Samgar casi ninguna información, pero al mismo tiempo muchísima información. Muy poco se dice de este tercer juez de Israel y parece que su liderazgo fue entre el período que siguió a Ahab y a su muerte, de acuerdo al capítulo 4, versículo 1. No se sabe nada de la familia de Samgar, excepto de que él no era judío. Samgar no era judío. Su padre, Anat, llevaba el nombre de una diosa cananita del sexo y de la guerra. Tal vez Samgar, el tercer juez de Israel, fue un cananita convertido de la idolatría y del paganismo al verdadero Dios de Israel. Y tal vez Samgar usó una quijada de burro para matar a más de 600 filisteos
porque ¿quién de los soldados podría imaginarse que un campesino como Samgar con una quijada los pudiera matar? Si tuviera una espada, se le hubieran echado encima, pero Dios fue sabio al darle un instrumento insensato a los ojos de los hombres. Samgar fue una persona humilde de procedencia, con vergüenza en su familia por proceder de los cananitas y del paganismo y de la idolatría, y que usó un arma sencilla para liberar a Israel. Sin embargo, Samgar llevó la obra de Dios. La conclusión en esta mañana es la siguiente. 3 hombres de Dios, 3 libertadores nos enseñan las 3 lecciones en esta mañana. Número 1. Dios usa a personas con muchas habilidades espirituales, como Otoniel. Número 2. Dios puede usar a personas con defectos físicos y limitaciones humanas, como Ahab. Hay muchos de ustedes que están cojos, ciegos, en silla de ruedas o inutilizados de alguna forma física, y creen solamente los que estamos sanos, que Dios usa a los sanos y que hay que estar parado y con vista y sin lesiones y debilidades para ser usado. Esto no es bíblico. Dios le dijo al apóstol Pablo, cuando Pablo le rogó 3 veces, quítame este demonio que me atormenta en mi carne, y le dijo Dios en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios usa a cualquier persona con cualquier limitación porque Él es Dios. Y en tercer lugar, Dios usa también personas de ascendencia muy humilde, sin cultura y procedencia y de mala reputación en su familia, como Samgar, porque Dios escoge lo insensato para avergonzar a los sabios, y Dios escoge lo débil para avergonzar a los fuertes, para que nadie se jacte en su presencia. Hermanos en Jesucristo, ninguno de ustedes como siervo jamás deberá sentirse inútil, porque Dios usa a todo tipo de personas para lograr sus propósitos. No se trata de que seas muy inteligente o muy tonta o muy culta, sino de que lo que tú tienes, ponlo al servicio de un Dios poderoso que dice, yo uso a un Pablo cultísimo, políglota, procedente de las mejores familias, y uso también a pescadores que no saben leer ni escribir, como Pedro y Juan y Mateo, cobrador de impuestos, perseguido por el gobierno, para que ustedes entiendan que mi poder se perfecciona en la plataforma de las debilidades humanas. Y en esta mañana Dios nos invita a todos nosotros a convertirnos en libertadores de nuestra propia ciudad donde vivimos, libertadores de nuestra familia, libertadores de los poderes que diariamente nos oprimen para robarnos sus bendiciones, para la gloria de su Hijo Jesucristo. En esta mañana, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Porque tus caminos no son nuestros caminos. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son tus caminos más altos que los nuestros, y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos has enseñado tus razones, tu sabiduría que sobrepasa la comprensión humana, y la razón por la cual usas la fuerza muchas veces para detener el mal. Gracias, Padre, por usar a todo tipo de personas. El apóstol Pablo nos da este testimonio en esta mañana y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo he sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ya no ves nuestros pecados,
Ahora ves la sangre, la sangre, la sangre preciosa de Jesús. Gracias porque antes vivíamos sin rumbo, sin dirección, en confusión, en los placeres, en la hipocresía y en la falsedad y en la vana manera de vivir. Mas cuando se manifestó tu gracia, nos salvaste, no por obras que hubiéramos hecho, sino por la misericordia y la sangre de Jesucristo. Y en esta mañana extiendes tus brazos taladrados y nos sigues ofreciendo este perdón para que la gente se vuelva a ti y entiendan que separados de ti nada podrán hacer. En esta mañana, todos ustedes que no han hecho una invitación a Jesucristo, todos ustedes que viven tan lejos de Dios, todos ustedes que están tan endurecidos por el pecado, en esta mañana, si oyeres su voz, no te endurezcas. Ábrele tu corazón a Cristo en este momento e invítalo a tu corazón. Dios te ama. Dios sabe lo que estás sufriendo. Dios sabe lo que estás atravesando, porque Él vio a su Hijo sufrir peor que a ti. Y lo hizo para que comprendieras que el pecado te hace sufrir y que por el pecado murió Jesucristo. En esta mañana, arrepiéntete de tus pecados y ven a la cruz y dile al Señor, ahí sentado en tu lugar, dile al Señor, mi Señor y mi Dios, me arrepiento de mis pecados en esta mañana porque he querido vivir conforme a mi propio juicio y he descubierto que vivo en la anarquía total porque hago lo que me da la gana y yo sé que me voy a destruir. Gracias por el libertador Jesucristo. Gracias por Jesús, que lo enviaste a libertarme y a levantarme para perdonarme y darme nueva vida. Gracias porque Él le cortó la cabeza a Satanás en la cruz y le quitó su poder para que en esta mañana Él ya no tenga poder sobre mi vida y para que seas tú, Señor, el que vivas por los siglos de los siglos en mi corazón. Creo en tu muerte en la cruz, creo en tu sangre, creo en tu resurrección, creo en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Creo que sin ti nada podré hacer. Y en esta mañana te invito a mi corazón. Te recibo, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, para tu gloria eterna. Amén.